Esta noche, mientras duermes, tu cerebro va a trabajar durante 8 horas seguidas. La pregunta es, ¿en qué va a trabajar? ¿En tus miedos? ¿En tus preocupaciones? ¿En repetir los mismos patrones de siempre? ¿O va a trabajar en construir la vida que quieres? Brian Tracy dice que tú decides. Y todo depende de lo que hagas en los últimos 10 minutos antes de cerrar los ojos. Piensa en eso. 8 horas. Cada noche. Tu cerebro procesando, consolidando, reorganizando, conectando experiencias con memorias, resolviendo problemas que el pensamiento consciente no pudo resolver, reforzando los patrones que dominaron tu mente durante el día. Eso no es metáfora, es neurociencia básica. Y la mayoría de las personas entrega esas 8 horas de trabajo cerebral al azar, al último video que vieron, a las noticias que los angustiaron, a la discusión que no terminó bien, a la preocupación que encontró el momento de menor resistencia para instalarse justo antes del sueño. Y luego se preguntan por qué despiertan con los mismos miedos, por qué los mismos patrones se repiten, por qué el cambio que intentan hacer durante el día parece borrarse durante la noche. No se borra, se refuerza. El problema no es la falta de esfuerzo durante el día, el problema es lo que ocurre en esa ventana de 10 minutos que precede al sueño. Esa ventana que la mayoría desperdicia y que los que entienden cómo funciona el cerebro usan como la inversión más rentable del día, hoy aprendes a usarla. Para entender por qué los 10 minutos antes de dormir son tan poderosos, necesitas entender algo fundamental sobre lo que ocurre en tu cerebro durante el sueño. El sueño no es inactividad. No es el cerebro apagado esperando que el cuerpo descanse. Es el período de mayor procesamiento de información de todo el ciclo de 24 horas. Durante el sueño REM, la fase más activa del ciclo del sueño, el cerebro realiza 3 funciones que son críticas para entender por qué lo que piensas antes de dormir determina tanto lo que ocurre en tu mente. La primera es la consolidación de la memoria. El cerebro toma las experiencias, aprendizajes e información del día y las integra en la memoria a largo plazo, lo que fue importante y lo que fue solo ruido, lo que merece ser reforzado y lo que puede ser descartado. ¿Qué determina qué se consolida como importante? La intensidad emocional y la repetición, las cosas que te preocuparon con intensidad antes de dormir, las que pensaste repetidamente en esos últimos minutos. La segunda es la resolución de problemas. Durante el sueño el cerebro hace conexiones entre ideas que el pensamiento lineal y consciente no puede hacer. Es el mecanismo detrás de la experiencia que todos hemos tenido de despertar con la solución a un problema que no podíamos resolver la noche anterior. ¿Qué problemas resuelve? Los que estaban activos en la mente en el momento de dormir. La tercera es la regulación emocional. Durante el sueño, el cerebro procesa las experiencias emocionalmente cargadas del día, reduciendo su intensidad e integrándolas en el contexto más amplio de la experiencia acumulada. ¿Qué emociones procesa con más intensidad? Las que dominaban la mente en los minutos previos al sueño. ¿Ves el patrón? Los últimos minutos antes de dormir son el input que determina el output de 8 horas de procesamiento cerebral. La mayoría de las personas alimenta ese input con miedo, preocupación y estímulos digitales de baja calidad. Las personas que entienden el mecanismo alimentan ese input deliberadamente. Déjame describirte la noche de la mayoría de las personas. Son las 11, están en la cama, el teléfono en la mano o en la mesita. Los últimos 20 minutos los pasaron haciendo scroll, noticias, redes sociales, videos, un contenido que se disuelve en el siguiente antes de que el anterior haya sido procesado. Una estimulación constante diseñada para mantener la atención activa, que es exactamente lo opuesto de lo que el cerebro necesita para prepararse para el sueño de calidad. Los últimos 5 minutos antes de cerrar los ojos, la mente empieza a revisar el día, no de manera deliberada, de manera reactiva. Los problemas sin resolver, las conversaciones que no salieron como debían, las preocupaciones sobre mañana, la lista de lo que falta por hacer, la comparación silenciosa con donde creían que deberían estar. Y desde ese estado, desde esa mente activa, preocupada y estimulada, intentan dormirse. El sueño eventualmente llega, pero llega con ese input. Y el cerebro, durante las próximas 8 horas, procesa ese input con toda su capacidad, refuerza los patrones de preocupación, consolida la sensación de déficit, integra la comparación como narrativa relevante, trabaja en los problemas que se le dieron, que eran los problemas del miedo y la preocupación, no los problemas de la construcción y el progreso. Y a las 6:30 de la mañana, el despertador suena, y esa persona se levanta con la misma mente que se acostó, quizás más cansada, definitivamente sin haber aprovechado las 8 horas que su cerebro trabajó.
Ahora imagina una variante diferente de esa misma noche. Mismas 11 de la noche, misma cama, pero los últimos 10 minutos son diferentes. Sin teléfono, con un cuaderno, con una intención, con un protocolo de 10 minutos que le dice al cerebro exactamente en qué trabajar durante las próximas 8 horas. Esa variante es la diferencia entre un cerebro que se programa por accidente y un cerebro que se programa por diseño. Y el diseño comienza con entender exactamente qué poner en esos 10 minutos. Existe una distinción que la psicología y la neurociencia han validado de maneras diferentes, pero con la misma conclusión fundamental. Tu mente consciente, la que usa cuando lees este texto, cuando tomas decisiones deliberadas, cuando planificas o reflexionas, representa una fracción pequeña de la actividad cerebral total. La mayor parte del procesamiento ocurre en niveles que no son directamente accesibles a la conciencia, lo que los psicólogos llaman la mente subconsciente o inconsciente. Y ese procesamiento no consciente determina en una medida mucho mayor de lo que la mayoría imagina tus emociones habituales, tus reacciones automáticas, tus creencias operativas sobre ti mismo y sobre el mundo, y los comportamientos que ejecutas sin haberlos decidido conscientemente. No es misticismo, es la arquitectura del sistema nervioso, y el sueño es el periodo en que la mente subconsciente tiene mayor actividad y menor interferencia del pensamiento consciente. Brian Tracy, que estudió estos mecanismos durante décadas desde la perspectiva del rendimiento humano, llegó a una conclusión que ha sostenido en toda su obra. Lo que alimentas a tu mente subconsciente de manera consistente determina los patrones automáticos de pensamiento, emoción y comportamiento que operan en tu vida. No lo que sabes conscientemente, lo que tu mente subconsciente ha integrado como realidad operativa. Y la ventana de mayor acceso a esa mente subconsciente, el momento en que la barrera entre el pensamiento consciente y el procesamiento subconsciente es más permeable, es exactamente el estado hipnagógico que precede al sueño. Esos 10 minutos. Lo que entra en esa ventana no solo es procesado esa noche, es reforzado noche tras noche hasta que se convierte en patrón automático, en creencia operativa, en la identidad desde la que actúas sin decidir actuar. Tu subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es vívida y repetidamente imaginado con emoción. Integra ambos como información sobre cómo es tu mundo. Eso es una responsabilidad enorme y también es un poder enorme. El protocolo, los 7 pilares del ritual de reprogramación nocturna. Pilar 1, el cierre del día. Termina lo que el cerebro necesita terminar. El cerebro humano tiene lo que los psicólogos llaman el efecto Zeigarnik, la tendencia a mantener activas en la memoria de trabajo las tareas y situaciones incompletas hasta que se cierran o se resuelven. Eso significa que si llegas a la cama con asuntos del día sin cerrar cognitivamente, tu mente los mantendrá activos durante el sueño, consumiendo capacidad de procesamiento que podría estar dirigida hacia algo más útil. El primer pilar del protocolo de reprogramación nocturna es el cierre deliberado del día. 5 minutos, un cuaderno, 3 preguntas. Primera, ¿cuáles son las 3 cosas que hice hoy que me acercaron a quién quiero ser o a lo que quiero construir? No las más grandes necesariamente, las más reales. Las que ocurrieron aunque sean pequeñas. Esta pregunta no es gratitud genérica, es el entrenamiento deliberado de la mente para identificar el progreso real en lugar de solo el déficit. El cerebro que busca progreso habitualmente desarrolla el patrón de encontrarlo. El cerebro que busca habitualmente lo que falta desarrolla el patrón de encontrar déficit. Segunda, ¿cuál es la lección más importante del día? No el error más grande, la lección más aplicable. La información que convierte la experiencia del día en aprendizaje deliberado, en lugar de en simple historia que se olvida. Tercera, ¿cuál es la acción más importante de mañana? Una sola, la que más impacto tiene, la que si se hace, el día ya valió. Esas 3 preguntas, respondidas en 5 minutos, hacen algo extraordinario. Cierran cognitivamente el día, le dan a la mente subconsciente los últimos datos del día como progreso, aprendizaje e intención, en lugar de como preocupación, déficit y ruido. Y eso cambia lo que el cerebro procesa durante las horas siguientes. Pilar 2. La revisión de la visión. Alimenta el subconsciente con el futuro que construyes. Brian Tracy enseñó durante décadas algo que inicialmente puede parecer simple hasta que entiendes el mecanismo neurológico detrás de ello. Tus metas en voz alta antes de dormir, no porque las palabras tengan poder mágico, sino por lo que ocurre en el cerebro cuando haces eso de manera consistente.
El sistema de activación reticular, esa red neuronal que filtra de los millones de estímulos que recibe tu cerebro cada segundo aquellos que son relevantes para lo que consideras importante, se calibra con lo que está activo en tu mente de manera consistente. Cuando lees tus metas antes de dormir, cuando visualizas con suficiente detalle sensorial la vida que estás construyendo, cuando activas la emoción asociada con esa visión en los últimos minutos antes del sueño, estás recalibrando tu sistema de activación reticular para buscar, durante las horas siguientes y en las del día siguiente, las oportunidades, los recursos y las conexiones que se alinean con esa visión. No es que la realidad cambie, es que tu percepción de la realidad cambia de manera que la misma realidad que antes era invisible para ti, ahora está visible porque tu cerebro la considera relevante. El segundo pilar del protocolo es la revisión de la visión. 3 a 5 minutos. Lee tus metas principales, visualiza el resultado final con el máximo detalle sensorial posible. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones genera? Activa la emoción. Porque la emoción es el lenguaje del subconsciente. La información sin emoción se procesa como dato neutral. La información con emoción intensa se procesa como relevante y se integra con mucha mayor profundidad. Dile a tu subconsciente, con la claridad y la emoción de los últimos minutos del día, en qué dirección quieres que trabaje durante las próximas 8 horas. Pilar 3. Las afirmaciones activas, el código que reescribe el sistema operativo. Las afirmaciones tienen mala reputación en ciertos círculos de desarrollo personal, y es comprensible. La manera en que se popularizaron como repetición mecánica de frases positivas que se contradicen con la realidad presente genera más disonancia cognitiva que cambio real. Pero eso no es el problema con las afirmaciones, es el problema con cómo se usan. Cuando las afirmaciones se construyen y se usan correctamente, son una de las herramientas más poderosas para la reprogramación del subconsciente. ¿Cómo se construyen correctamente? En primera persona del singular, no. Las personas exitosas hacen X, yo hago X. En tiempo presente, no, voy a ser disciplinado, soy disciplinado. Con especificidad sobre la identidad, no sobre los resultados. No, voy a ganar mucho dinero. Soy alguien que gestiona su dinero con inteligencia y construye riqueza consistentemente. Con emoción, no recitadas mecánicamente. Pronunciadas o escritas con la convicción de alguien que está describiendo quién genuinamente es. El mecanismo es el que ya hemos discutido. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es consistentemente afirmado con emoción. Con suficiente repetición, en el estado de alta permeabilidad que precede al sueño, las afirmaciones correctamente construidas se integran como realidad operativa, no de la noche a la mañana, con la consistencia de semanas y meses de repetición en la ventana correcta. El tercer pilar del protocolo es 2 a 3 minutos de afirmaciones, escritas en tu cuaderno o pronunciadas en voz baja con los ojos cerrados, en el estado de calma que precede al sueño, no como ejercicio de pensamiento positivo, como intervención deliberada en el sistema operativo de tu mente. Pilar 4. La pregunta poderosa. Programa el problema correcto para solución nocturna. Ya mencionamos que durante el sueño el cerebro trabaja activamente en la resolución de problemas, haciendo conexiones que el pensamiento consciente no puede hacer, procesando información desde perspectivas que la mente diurna, cargada con los sesgos del estado de alerta, no alcanza. Ese mecanismo es real y puede usarse de manera deliberada. El cuarto pilar del protocolo es la pregunta poderosa. Antes de cerrar los ojos, formulas una sola pregunta relacionada con el desafío o la decisión más importante que enfrentas en este momento. Una pregunta orientada hacia la solución, no hacia el problema. No, ¿por qué no estoy avanzando? Sino, ¿qué podría ser diferente para acelerar mi progreso en esta área? No, ¿por qué me resulta tan difícil esto? Sino, ¿qué recursos o perspectivas no he considerado que podrían cambiar mi resultado? No, ¿cómo resuelvo este problema? Sino, ¿qué es lo más importante que necesito comprender sobre esta situación para avanzar? La distinción entre preguntas orientadas al problema y preguntas orientadas a la solución no es semántica, es el tipo de procesamiento que activan en el cerebro. Las preguntas orientadas al problema activan los sistemas de amenaza. Las orientadas a la solución activan los sistemas de búsqueda y creatividad. Fórmulas la pregunta, la escribes en el cuaderno, la llevas a la cama contigo como el último pensamiento deliberado antes de soltar la mente consciente. Y esperas la respuesta. No esa noche necesariamente, a veces llega en el sueño, con más frecuencia llega en esas primeras horas de la mañana, en ese estado de conciencia expandida entre el sueño y el despertar completo, donde las conexiones que el subconsciente hizo durante la noche se vuelven accesibles.
Ten el cuaderno cerca al despertar, no para revisar el teléfono, para capturar lo que llegó. Pilar 5. El protocolo de desconexión digital, la hora que prepara el terreno. Todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene un prerequisito que no se puede negociar: la desconexión digital al menos una hora antes de dormir. No como recomendación de bienestar, como condición de funcionamiento del protocolo. El cerebro no puede entrar en el estado hipnagógico, ese estado de alta permeabilidad al input del subconsciente, si está siendo estimulado activamente por pantallas en los minutos previos. La razón es doble. La primera es biológica. La luz azul de las pantallas suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia, retrasando el inicio del sueño y reduciendo su calidad. Un cerebro con melatonina suprimida no entra en los ciclos de sueño profundo con la misma facilidad ni con la misma calidad. La segunda es cognitiva. El contenido digital, especialmente las redes sociales y las noticias, mantiene el sistema de alerta del cerebro activo. El estado de alerta es el opuesto del estado receptivo que necesitas para que el protocolo de reprogramación funcione. No puedes programar deliberadamente una mente en estado de alerta. El quinto pilar es la hora previa al protocolo, fuera el teléfono, fuera las noticias, fuera cualquier pantalla. En su lugar, algo que lleve la mente hacia la calma sin llevarla al vacío. Lectura de no ficción en papel, música instrumental suave, una conversación tranquila, un baño caliente que baja la temperatura corporal central y señala al sistema nervioso que es hora de desacelerar. Esa hora no es tiempo perdido. Es la preparación del terreno sin la que el protocolo de 10 minutos no tiene el efecto que puede tener. Trátala como la inversión que es. Pilar 6. La respiración consciente, el interruptor entre el estrés y la receptividad. Existe un mecanismo extraordinariamente simple para cambiar el estado del sistema nervioso de manera rápida y medible. La respiración consciente y deliberada. No como práctica espiritual, como intervención fisiológica directa. El nervio vago, el nervio más largo del sistema nervioso autónomo, conecta el cerebro con los principales órganos del cuerpo y es directamente influenciable a través de la respiración. La respiración lenta, profunda y con la exhalación más larga que la inhalación activa el sistema nervioso parasimpático, el estado de descanso y digestión, en contraposición al sistema simpático de lucha o huye. En términos prácticos, unos minutos de respiración consciente antes del protocolo cambian mediblemente el estado fisiológico de alerta a receptividad. Y la receptividad, no el estrés, es el estado en que el input del protocolo se integra con mayor profundidad en el subconsciente. El ejercicio es simple: 4 tiempos inhalando, 4 tiempos sosteniendo, 6 a 8 tiempos exhalando, repetido durante 3 a 5 minutos. No como técnica de meditación avanzada, como el interruptor que cambia el estado del sistema nervioso de activo a receptivo antes de que comience el protocolo de los 10 minutos. Cada respiración deliberada en esos minutos es un acto de respeto hacia tu mente, un reconocimiento de que lo que va a entrar en ella en los próximos 10 minutos merece el terreno correcto para integrarse bien. Esto no es opcional en el protocolo, es la preparación fisiológica que hace que todo lo demás funcione mejor. Pilar 7. La consistencia del ritual, por qué el mismo proceso cada noche, es la clave. Quiero cerrar el método con el principio que hace que todos los pilares anteriores se transformen de técnicas útiles a un sistema de reprogramación genuinamente poderoso. La consistencia. Un ritual de 10 minutos practicado una vez tiene valor limitado. El mismo ritual practicado 30 noches consecutivas comienza a producir cambios medibles. Practicado 90 noches instala nuevos patrones en la mente subconsciente con suficiente profundidad para que empiecen a operar de manera automática. Practicado 1 año transforma el sistema operativo. Eso no es exageración, es el mecanismo de la neuroplasticidad aplicado con consistencia. Y la consistencia del ritual nocturno hace algo más allá de la reprogramación directa. Construye una identidad. La persona que hace este ritual cada noche, sin excepción, sin negociación con las excusas del cansancio o de esta noche no, está construyendo microdecisión a microdecisión la identidad de alguien que se toma en serio su mente. Alguien que comprende que los 8 horas de sueño no son tiempo perdido, sino la inversión de procesamiento cerebral más importante del día. Alguien que no deja al azar lo que su cerebro hará durante esas horas. Alguien que se responsabiliza del sistema operativo de su mente con la misma seriedad con que un atleta profesional se responsabiliza de su preparación física. Esa identidad, construida noche a noche en esos 10 minutos que nadie ve, es la que produce la vida que se ve. El ritual no es lo que haces antes de dormir.
Es quién eres cuando decides que tu mente merece ese cuidado. Quiero que imagines algo. 30 noches desde hoy. No la versión perfecta del protocolo, la versión real. La que algunas noches duró 7 minutos en lugar de 10. La que algunos días estuvo más presente que otros. La que no fue perfecta pero fue consistente. ¿Qué ha cambiado en ese cerebro después de 30 noches de input deliberado en lugar de input aleatorio? Las metas que leíste 30 veces antes de dormir han comenzado a integrarse no como deseo, sino como dirección operativa. Tu sistema de activación reticular ha comenzado a filtrar la realidad diferente. Las afirmaciones que pronunciaste 30 veces han comenzado a generar evidencia conductual que las confirma, no porque hayas fingido que son verdad, sino porque cuando la mente subconsciente integra algo como verdad operativa, el comportamiento automático empieza a alinearse con esa verdad. Las preguntas que llevaste al sueño 30 veces han generado insights, conexiones y perspectivas que el pensamiento diurno no hubiera producido solo. Y el cierre deliberado del día, practicado 30 veces, ha comenzado a entrenar al cerebro para buscar el progreso en lugar del déficit, para encontrar las victorias en lugar de solo los problemas, para terminar el día desde una posición de construcción en lugar de desde una posición de agotamiento. Eso no es un milagro, es el resultado predecible de 30 noches de input deliberado en el momento de mayor receptividad del ciclo de 24 horas. Y si 30 noches producen eso, ¿qué producen 90? ¿Un año? La pregunta que realmente importa no es si funciona, es si estás dispuesto a darle 30 noches para descubrirlo. Esta noche, cuando te acuestes, va a ocurrir algo inevitable. Tu cerebro va a trabajar durante 8 horas. Va a consolidar memorias. Va a procesar emociones. Va a resolver problemas. Va a reforzar los patrones que definen quién eres y cómo percibes el mundo. Eso va a ocurrir independientemente de lo que hagas. La única variable que puedes controlar es el input. ¿Qué le das a ese procesamiento de 8 horas como material de trabajo? ¿El scroll de las últimas noticias? ¿La preocupación sin resolver? ¿La comparación que encontró el momento de menor resistencia? ¿El estímulo digital diseñado para mantener tu atención activa en el momento en que más necesitas soltar la conciencia? ¿O le das algo diferente? Tu visión, tus metas, las 3 victorias del día, la pregunta que necesita respuesta, la afirmación que reescribe el código, la respiración que prepara el terreno. 10 minutos. Eso es todo lo que separa al cerebro que se programa por accidente del cerebro que se programa por diseño. Brian Tracy no descubrió este principio en un laboratorio. Lo descubrió estudiando a las personas que construyeron cosas extraordinarias y encontrando en casi todas ellas una relación deliberada y consciente con su mente, incluyendo las horas en que esa mente opera sin su supervisión consciente. No dejaban esas horas al azar. Y tú tampoco tienes que hacerlo. Cada noche es una oportunidad, no solo de descansar, de construir, de reprogramar, de darle a tu cerebro las instrucciones correctas para que trabaje en la dirección correcta mientras tú descansas. 8 horas. Cada noche. El resto de tu vida. ¿En qué van a trabajar? Si esta noche vas a hacer algo diferente, si en algún momento de este video algo cambió en la manera en que entiendes esas 8 horas, si decidiste que tu mente merece esos 10 minutos de input deliberado, no te suscribas para tener más contenido. Suscríbete por ti, como el primer acto de alguien que decide tomar el mando de su mente, incluyendo las horas en que la mente opera sola. Y en los comentarios escribe esto, no como declaración vacía, como el contrato que firmas contigo mismo esta noche. Esta noche empieza mi protocolo, mi mente trabaja para mí, también mientras duermo. Esas palabras, ese compromiso, esa primera noche diferente. Nos vemos en el próximo video, con más profundidad, con más claridad, con más poder.